Estimados estudiantes de Unidad Online, les doy una cordial bienvenida a la segunda semana de nuestra asignatura de Comunicación Oral y Escrita. Soy su docente, la maestra Lady Laura Segundo Mesa, y me entusiasma continuar este proceso de aprendizaje junto a ustedes. En esta ocasión, nuestro principal objetivo será identificar las diversas técnicas que enriquecen la comunicación oral. A través de los materiales que exploraremos, ustedes recibirán una guía detallada para la preparación efectiva de un mensaje y para la presentación oral de un tema específico. El dominio de esta técnica les permitirá desarrollar habilidades comunicativas sólidas y desenvolverse con confianza en cualquier ámbito profesional. Los espero el próximo martes a las 20 horas para nuestra sesión de retroalimentación, donde podremos profundizar en estos aspectos y resolver sus dudas. Iniciamos esta semana con gran entusiasmo. Para adentrarnos en el perfeccionamiento de la comunicación oral, es esencial explorar las técnicas que históricamente han enriquecido el arte del hablar en público. En este sentido, la retórica y la elocuencia emergen como disciplinas fundamentales. La retórica, entendida como el arte de persuadir a través del discurso, se apoya en tres pilares esenciales identificados dentro de la antigüedad: el ethos, el logos y el pathos. El ethos se refiere a la credibilidad y a la autoridad del orador, la cual se construye a través de sus conocimientos, experiencias y carácter moral. El logos apela a la razón y a la lógica del auditorio, utilizando argumentos bien estructurados, datos y evidencias para sustentar la tesis. Finalmente, el pathos busca conectar emocionalmente con la audiencia, apelando a sus sentimientos, valores y experiencias para generar una respuesta efectiva que refuerce el mensaje. El camino hacia una presentación oral exitosa comienza con una preparación meticulosa. La elección del tema constituye el primer paso, debiendo ser un tema relevante, interesante tanto para el orador como para la audiencia, y adecuado al tiempo disponible. Seguidamente, el análisis del receptor resulta crucial para comprender sus características demográficas, sus conocimientos previos, sus intereses y sus posibles actitudes hacia el tema. Este análisis permitirá adaptar el mensaje de manera efectiva. El planteamiento de objetivos define claramente lo que se espera lograr con la presentación, ya sea informar, persuadir, entretener o motivar a la acción. La selección y ordenación de ideas implica la identificación de los puntos clave del mensaje y su organización lógica y coherente, utilizando estructuras como la cronología, la temática o la de causa-efecto. Finalmente, la redacción del guión proporciona una hoja de ruta para la presentación, asegurando la fluidez y la coherencia del discurso, aunque no necesariamente deba ser leído textualmente. La ejecución de la presentación es el momento en que el mensaje cobra vida. El manejo del tiempo es fundamental para asegurar que se cumplan los objetivos dentro del lapso asignado, requiriendo una práctica exhaustiva. La estructura del discurso sigue un esquema clásico que busca captar la atención y guiar al público a través del mensaje. El exordio tiene como propósito establecer una conexión positiva con la audiencia, generando interés y predisposición a escuchar. La narración consiste en la exposición clara y concisa de la tesis o ideas centrales del discurso. La división presenta los puntos de acuerdo y desacuerdo con otros argumentos o perspectivas. La prueba es la sección donde se exponen los argumentos que sustentan la tesis, utilizando evidencia y razonamientos lógicos. Finalmente, la refutación busca anticipar y desarticular los argumentos contrarios, fortaleciendo la propia postura. Durante la ejecución, los elementos de la comunicación no verbal desempeñan un papel crucial en la transmisión del mensaje y en la conexión con la audiencia. La kinésica abarca los gestos, el movimiento de las manos, la dirección de la mirada y la postura corporal, los cuales deben ser naturales y congruentes con el mensaje verbal. La proxémica se refiere al manejo de la distancia espacial entre el orador y la audiencia, la cual puede influir en la percepción de cercanía o formalidad. El paralenguaje engloba el control de la voz, incluyendo el volumen, las pausas y la velocidad del habla, el tono emocional, la pronunciación clara y los ejercicios de control vocal que permiten modular la voz de manera efectiva.
El uso adecuado de los elementos técnicos puede enriquecer significativamente una presentación oral. El micrófono requiere un manejo apropiado para asegurar que la voz se proyecte de manera clara y uniforme. Las diapositivas deben ser visualmente atractivas, concisas y servir como apoyo visual al discurso, evitando la sobrecarga de texto. El teleprompter puede ser útil en presentaciones formales, pero su uso debe ser natural para evitar la lectura monótona. En la era digital, el uso de tecnología e Internet ofrece nuevas oportunidades para la comunicación oral, especialmente en entornos virtuales. Las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y WhatsApp pueden ser herramientas valiosas para difundir mensajes, interactuar con la audiencia y complementar presentaciones presenciales. El desarrollo efectivo de presentaciones implica una serie de habilidades y estrategias. El desarrollo del tema de la presentación requiere una investigación exhaustiva y una organización clara de la información. El desarrollo del intercambio de opiniones sobre el tema presentado fomenta la participación de la audiencia y enriquece la comprensión. Aportar sugerencias y responder cuestionamientos del tema demuestra dominio y apertura al diálogo. Finalmente, explicar el tema de forma clara y concisa, utilizando una adecuada fluidez verbal y la capacidad de argumentar puntos de vista de manera lógica y persuasiva, son habilidades esenciales para el éxito de cualquier presentación oral. Para esta primera actividad de la semana 2, nos enfocaremos en la aplicación práctica de los principios que rigen la comunicación oral, estratégica y la organización efectiva de mensajes. El objetivo principal de esta tarea es que ustedes sean capaces de redactar un mensaje coherente y bien estructurado, considerando todos los elementos esenciales para una buena comunicación oral impactante. Para iniciar, les invito a sumergirse en la lectura de dos textos fundamentales. El primero, titulado La comunicación oral estratégica, les proporcionará las claves para planificar y ejecutar mensajes orales con un propósito claro y una audiencia específica en mente. El segundo texto, Organización y elaboración de mensajes, les guiará a través del proceso de estructura lógica de sus ideas, ofreciéndoles herramientas prácticas para dar forma a su discurso. Una vez que hayan asimilado los conceptos presentados en estas lecturas, el desafío consiste en redactar un mensaje que integre los siguientes elementos de manera clara y coherente. La selección del tema, el cual deberá ser de su interés y adecuado para una presentación oral. La definición de los propósitos que persigue con su mensaje: informar, persuadir, entretener, etc. La formulación de la idea central que desean transmitir a su audiencia de forma concisa. La elaboración de una introducción que cumpla con sus tres partes esenciales: captar la atención, establecer credibilidad y revelar el propósito. El desarrollo del cuerpo del mensaje en un formato estructurado que distinga entre ideas principales, ideas subordinadas y el material de desarrollo verbal que la sustenta, ejemplos, datos, anécdotas. Y finalmente, la redacción de una conclusión que resuma los puntos clave y deje una impresión duradera en la audiencia. La extensión del mensaje principal deberá ser de una cuartilla, tal como se ejemplifica en la página 16 y 17 del recurso R6. Adicionalmente, en una cuartilla aparte, deberán redactar una introducción personal a su actividad, explicando brevemente en qué consiste el mensaje que han elaborado. En otra cuartilla separada, deberán escribir una conclusión, donde reflexionen sobre los aprendizajes que obtuvieron al realizar esta tarea y cómo consideraron que estos conocimientos se aplican en su desarrollo profesional. La presentación formal de su actividad requiere de la inclusión de la portada institucional, disponible en la sección de avisos, y la bibliografía de las fuentes consultadas, citadas y referenciadas en formato APA. Para ello, les proporciono el enlace en la actividad. Los criterios de evaluación para esta actividad son los siguientes. La portada institucional es obligatoria. La correcta redacción del mensaje, cumpliendo con cada uno de los elementos seleccionados, tendrá un valor del 3%, asignándose 0.5 puntos por cada elemento integrado de manera adecuada.
La ortografía y la sintaxis correcta en la totalidad del trabajo tendrá un valor de 1%. Finalmente, la introducción y la conclusión personal, en una cuartilla separadas, tendrán un valor del 1%. La carga del archivo en formato PDF a la plataforma deberá realizarse dentro del periodo comprendido entre las 0 horas del lunes y las 23:59 horas del domingo, hora de la Ciudad de México. Les recuerdo la importancia de la originalidad de sus ideas, ya que la detección de información copiada y pegada conllevará a la anulación del apartado correspondiente, afectando su evaluación. Les deseo mucho éxito en la elaboración de este mensaje. En esta segunda actividad de la semana 2 exploraremos la aplicación de las técnicas de comunicación oral en un formato dinámico y relevante en la actualidad, el podcast. El objetivo principal es que ustedes puedan estructurar un discurso oral efectivo, adaptándolo a un formato de audio y utilizando los elementos aprendidos sobre la preparación y ejecución de mensajes en público. Para comenzar, les invito a leer dos recursos que serán fundamentales para esta tarea. El primero, Comunicación en público, estrategias para informar. Les proporcionará un marco teórico sobre cómo estructurar un discurso informativo eficaz. El segundo, Participación en las redes sociales. Aunque enfocado en este ámbito, ofrecerá reflexiones valiosas sobre la comunicación y la conexión con una audiencia, elementos transferibles al formato del podcast. Una vez que hayan revisado estos materiales, les propongo realizar un ejercicio de reflexión personal. Piensen en un problema o situación que hayan observado en su entorno cercano, ya sea en su hogar, en su lugar de trabajo o en sus espacios de interacción social. Este problema será el punto de partida para la elaboración del podcast. Utilizando como guía el modelo de un discurso, deberán redactar un guión detallado que contenga los siguientes elementos. Un título, atractivo y representativo del tema. La definición del propósito general de su discurso, informar, persuadir, etc. La declaración del propósito específico, que desean lograr con el podcast, y la idea central que guiará su mensaje. La introducción de su guión deberá constar de 3 partes. Un enunciado inicial que capte la atención de la audiencia, una justificación que explique la importancia y relevancia del tema y una presentación de los puntos importantes que se abordarán en el podcast, sirviendo como una breve entrada al tema. El cuerpo o desarrollo del discurso deberá presentar al menos 3 ideas principales o bloques de información central sobre el problema identificado. Para cada idea principal deberán desarrollar al menos 3 ideas secundarias que las expliquen o las sustenten, acompañadas de material de apoyo verbal, ejemplo, datos, anécdotas, etc., que enriquezcan la exposición. La conclusión de su guión deberá incluir un enunciado que resuma los puntos principales abordados o que recuerde el objetivo del podcast y una recomendación final o un cierre que deje una reflexión o un mensaje claro a la audiencia. Finalmente, deberán incluir las fuentes de información o la bibliografía consultada para la elaboración de su guión, utilizando el formato APA. Todo este guión será la base para la creación de un podcast con una duración máxima de 5 minutos. En este podcast deberán explicar oralmente cada uno de los elementos del guión que han redactado, presentando de forma clara y concisa el problema, su análisis y sus reflexiones. Para familiarizarse con el formato del podcast y obtener ideas para su realización, les sugiero consultar los siguientes videos. ¿Qué es un podcast? Ejemplos de podcasts y cómo hacer un podcast. Para la entrega de su actividad deberán incluir en un documento PDF el enlace a su podcast. Además, este documento deberá contener la portada institucional y la bibliografía de las fuentes consultadas en formato APA. Consulten el archivo de este estilo APA. Los criterios de evaluación para esta actividad son: la inclusión de la portada institucional es obligatoria, la presentación correcta de los elementos A, B y C del guión, que son título, propósito general y declaración del propósito específico e idea central, tendrán un valor del 1%. La presentación adecuada de los elementos D, E y F del guión, que corresponden a introducción, cuerpo y conclusión, en relación con el tema presentado, tendrán un valor del 2%.
La claridad en la oralidad y la calidad del audio del podcast tendrá un valor del 2%. La carga del archivo a la plataforma deberá realizarse dentro del periodo comprendido entre las 0 horas del lunes y las 23:59 horas del domingo, hora de la Ciudad de México. Les recuerdo la importancia de la originalidad de sus ideas y la correcta aplicación de los conceptos aprendidos. Sigamos trabajando con este excelente ritmo. Nos vemos.